Buenos días desde el jardín, asoleado y medianamente fresco. Hoy día voy a comenzar con un pequeño cuento de este libro, Cuentos locos para lectores cuerdos, de Rosa Gómez de Villa. Dice al principio de la contratapa: Rosa Gómez de Villa nació en Armstrong, provincia de Santa Fe, pero reside en Marcos Juárez y dice ser cordobesa de corazón, de amor y familia, maestra normal nacional, secretaria médica universitaria y ahora artesana de la palabra. Realmente artesana de la palabra. Ha hecho muchas poesías y muchas narrativas y sigue trabajando con la palabra. Anteriormente a este libro habíamos visto 10 dedos en la espalda de la misma autora, que son poesías. En cambio, este es narrativa. Voy a leer uno sencillo, La máscara. Carlitos había nacido con un don de simpatía y gracia que lo hacía muy popular. Buscado por jóvenes de ambos sexos, siempre estaba rodeado de un cortejo de admiradores de sus chistes de gran actualidad, a los que había sumado hacía algunos meses el aprendizaje de la guitarra. Cantaba copias graciosas que él mismo componía y que hacían desternillar de risa a sus compañeros. A todos los temas los transformaba en risibles: las propagandas, las suegras, los engaños amorosos. A cada asunto le encontraba el lado jocoso y construía una rima pegadiza. No le caía bien a todos los profesores, pero en general era muy querido. Una tarde solicitó una audiencia con Adriana, la psicóloga del colegio. Extrañada, la profesional escuchó el único problema de Carlitos. Estaba solo y enamorado de un imposible. Emocionada escuchó al joven en su relato de cuánto le costaba la alegría que derrochaba con su generosa máscara de felicidad, el cansancio agudo que lo aquejaba cuando ya sin testigos y sin necesidad de agradar a nadie, se desplomaba en su lecho a soñar con su amor. Sin fuerzas, con un caudal de tristeza imposible de aliviar, esperaba que aquella guardara su secreto. En el asiento del tren que lo llevaba a la ciudad, Carlitos miraba por la ventanilla, con el rostro serio y calmo. Estaba aliviado. Ahora sería él, con sus defectos y virtudes, y ¿por qué no?, con su tristeza. En el colegio, la señorita Adriana, con lágrimas en los ojos, leía el cuaderno de poemas que le escribiera su triste y solitario enamorado. Lindo cuento, ¿no? Hay otros, que el secuestro, que es tremendo, y hay otro, el desalojo, quizás más tremendo. Pero no les voy a leer más cuentos, cosas tristes. Voy a tomar en este momento otro libro. El Martín Fierro, de Jorge Luis Borges. Es un pequeño libro que
hace mucho lo tengo guardado, y este hombre, nuestro querido Borges, analizó en unas pocas páginas, porque la poesía gauchesca es muy rica. Y voy a abrir más o menos como quien dice, voy a leer a la página que abra. Me venía sin los anteojos de leer, pero en fin, todavía me las arreglo. Dice el gaucho Martín Fierro, un poco de historia. Con la acción de Ayacucho, librada por los ejércitos de Sucre en 1824, se consumó la independencia de América. Medio siglo después, en campos de provincia de Buenos Aires, la conquista no había tocado a su fin. Al mando de Catriel, de Fincén o de Namucurá, los indios invadían las estancias de los cristianos y robaban la hacienda, más allá de Junín y del Azul. Una línea de fortines marcaba la precaria frontera y trataba de contener esas depredaciones. El ejército cumplía entonces una función penal. La tropa se componía en gran parte de malhechores o de gauchos arbitrariamente arreados por las partidas policiales. Esta conscripción ilegal, como la ha llamado Lugones, no tenía un término fijo. Hernández escribió el Martín Fierro para denunciar ese régimen. Se propuso evidenciar que esas levas eran la ruina de la gente de campaña. El protagonista al principio es impersonal, es un gaucho cualquiera, o de algún modo es todos los gauchos. Después, a medida que Hernández fue imaginándolo con más precisión, llegó a ser Martín Fierro. El individuo Martín Fierro que conocemos íntimamente, como acaso no nos conocemos a nosotros mismos. Y pensamos, y el poema se abre con esta estrofa, conocida por cierto. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como la ave solitaria con el cantar se consuela. En la estrofa siguiente, pido a los santos del cielo que ayuden a mi pensamiento. Lugones ha destacado la invocación a los dioses propicios, que es una costumbre épica. Agreguemos que tales invocaciones, que también figuran en la poesía de las naciones orientales y cuyo empleo ha sido preconizado por Dante en una epístola famosa, no son herencia mecánica de la Ilíada, proceden de una convicción instintiva de que lo poético no es obra de la razón, sino el dictado de poderes ocultos. Toda obra de arte, por realista que sea, postula siempre una convención. En el Fausto, un campesino que comprende y cuenta una ópera. En el Martín Fierro, la ficción de una extensa payada autobiográfica, llena de quejas y de bravatas,
de todo ajenas a la mesura tradicional de los payadores. Ya que hemos hablado del Fausto, cabe destacar asimismo la diferencia fundamental de las estrofas iniciales de ambos poemas. Es sabido que el Fausto comienza así: en un overo rosado, flete nuevo y parejito, cae al bajo el cual trotecito, y lindamente sentado, un paisano del Bragao, de apelativo Laguna, mozo, jinetazo, ahijuna, como creo no hay otro, capaz de llevar un potro a sofrenarlo en la luna. Estanislao del Campo prodiga festivamente los términos criollos y la estrofa puede resultar incomprensible a un lector español. Hernández, en cambio, no ha buscado palabras diferenciadas y el criollismo está en la entonación y en un par de deformaciones plebeyas. Hernández no juega a ser un gaucho para divertirse. Hernández, en la primera estrofa, ya es naturalmente un gaucho. La palabra pena extraordinaria sirve para justificar la larga relación que promete. Luego pondera su felicidad de cantor. Cantando me he de morir, cantando me anda a enterrar. Fierro ha sido arrastrado por una leva y ahí empezaron sus desgracias. Con emoción elegíaca rememora la antigua felicidad que alguna vez fue suya, dice resumiendo su suerte. Tuve en mi pago en un tiempo hijos, hacienda y mujer, pero empecé a padecer, me echaron a la frontera. Ay, que iba a hallar al volver, tan solo hallé la tapera. En otras estrofas declara: yo he conocido esta tierra en que el paisano vivía y su ranchito tenía y sus hijos y mujer. Era una delicia el ver cómo pasaban sus días. Este se ata a las espuelas, se sale el otro cantando. Uno busca un pellón blando, este un lazo, otro un rebenque, y los pingos relinchando los llaman desde el palenque. El gaucho más infeliz tenía tropilla de un pelo. No le faltaba un consuelo y andaba la gente lista. Veamos. Y andaba la gente lista, tendiendo al campo la vista, solo veía hacienda y cielo. Lo que es la pampa, ¿no? Se ha dicho que José Hernández quiso contraponer la dichosa vida de las estancias con el tiempo de Rosa, con el desmedro y la desolación de su tiempo, y que esa contraposición es del todo falsa, porque los gauchos nunca disfrutaron de semejante edad de oro. Cabría responder que siempre exageremos la felicidad que hemos perdido y que si el cuadro no es fiel a la realidad de la historia, lo es indudablemente a la nostalgia y a la desesperación del cantor. Comentadores hay que en el verso no le faltaba un consuelo. Han visto una alusión económica. Nosotros entendemos que se trata de una alusión amorosa. Un consuelo aquí es una mujer. Hasta los elementos de la comida son recordados con cariñosa emoción. Venía la carne con cuero, la sabrosa carbonada, mazamorra bien pisada, los pasteles y el buen vino. Pero ha querido el destino que todo aquello acabara.
Y el destino efectivamente cambia de pronto. Cantando estaba una vez en una gran diversión y aprovechó la ocasión como quiso el juez de paz. Se presentó y ahí nomás hizo una riada en montón. Mandan a Fierro a uno de los fortines de la frontera. Es sabido que la obra de Hernández ha sido juzgada un poema épico. De las muchas partes que la integran, esta que trata de la vida militar es la menos épica. Rigores y arbitrariedades, picardías de los pagadores y de los jefes, inepcia de los enganchados italianos, pagos tardíos, castigos corporales, los azotes y el cepo colombiano agotan la materia de estos cantos. Esta ausencia de lo épico tiene su explicación. Hernández quería ejecutar lo que hoy llamaríamos un trabajo antimilitarista, y eso lo forzó a escamotear o a mitigar lo heroico, para que los rigores padecidos por el protagonista no se contaminaran de gloria. Así, el malón, que en las estrofas de Ascasubi y de Echeverría era épico, no lo es en las de Hernández. Al describir un combate, insiste en el temor inicial del héroe, exactamente como lo harán los escritores pacifistas de la Primera Guerra Mundial. Fierro combate con un indio. Este duelo guerrero, que Rojas considera uno de los más bellos episodios de la obra, nos impresiona menos que los siguientes que ocurrirían en las pulperías. Dios le perdone al salvaje las ganas que me tenía. Desaté las Tres Marías y lo enganché a cabriola. Pucha, si no traigo bolas me achura el indio ese día. Era el hijo de un cacique, según yo lo averigüé. La verdad del caso fue que me tuvo furadazo hasta que al final de un bolazo del caballo lo bajé. Ay, nomás me tiré al suelo y le pisé en las paletas. Empezó a hacer moriquetas y a maquinar la garganta, pero yo hice la obra santa de hacerlo estirar la jeta. Pasa así 3 años. Un día empieza a pagar a la tropa, pero no a Fierro, porque su nombre no figura en la lista. Fierro comprende que nada puede esperar de esta vida y resuelve huir del fortín. Para desertar, aprovecha una francachela del jefe y del juez de paz y vuelve a su rancho. Volví al cabo de 3 años de tanto sufrir al nudo, resertor pobre y desnudo, a procurar suerte nueva, y lo mismo que el peludo enderecé pa' mi cueva. No hallé ni ni rastro del rancho, solo estaba la tapera. Por Cristo, si aquello era pa' enlutar el corazón. Yo juré en esa ocasión ser más malo que una fiera. Solo se oían los aullidos de un gato que se salvó. El pobre se guareció cerca en una vizcachera. Venía como si supiera que estaba de vuelta yo. La mujer se ha ido con otro. Los hijos se han conchabado de peones y trabajan quién sabe dónde. Fierro nada ha sabido de ellos durante los largos años de ausencia. Los ha perdido
tal vez para siempre, en la incomunicación de la pobreza desvalida y analfabeta, resuelve entonces ser un gaucho matrero, mejor dicho, el destino lo ha resuelto por él. Fierro, que era un paisano decente, respetado de todos y respetuoso, ahora es un vagabundo y un desertor. Para la sociedad es un delincuente y ese juicio general hace que lo sea, porque todos propendemos a parecernos a lo que piensan de nosotros. La vida de frontera, los sufrimientos y la amargura han transformado su carácter. A ello se agrega la influencia del alcohol, vicio entonces común en nuestra campaña. La bebida lo vuelve pendenciero en una pulpería injurio, en una mujer obliga a su compañero negro a pelear y brutalmente lo asesina con un duelo de cuchillo. Hemos escrito que lo asesina y no que lo mata, porque el insultado que se deja arrastrar en una pelea que otro le impone, ya está dejando vencer por ese otro. Esta escena, no menos despiadada que la refalosa del Hilario Ascasubi, tal vez la más conocida del poema y merece su fama, desgraciadamente para los argentinos, es leída con indulgencia o con admiración y no con horror. La escena concluye así. Por fin en una topada en el cuchillo lo alcé y como un saco de hueso contra un cerco lo largué. Tiró unas cuantas patadas y ya cantó el carnero. Nunca me puedo olvidar de la agonía de aquel negro. En esto la negra vino con los ojos como ají y empezó la pobre allí a bramar como una loba. Yo quise darle una soba a ver si la hacía callar, mas pude reflexionar que era malo en aquel punto y por respeto al difunto no la quise castigar. Y limpié el facón en los pastos, desaté mi redomón, monté despacito y salí al trote pa'l cañadón. En fin, voy a leer, hasta ahí voy a parar, ¿no? Pero voy a ver estos versos siguientes. Y en esa hora de la tarde en que tuito se adormece, que el mundo de entrar parece a vivir en pura calma, con la tristeza de su alma el pajonal enderece. Es triste en medio del campo pasarse noches enteras, contemplando en sus carreras las estrellas que Dios cría, sin tener más compañía que su soledad y las fieras. En una de esas noches de la llanura, la partida policial rodea al Martín Fierro para arrastrarlo por la muerte que debe. Como perros y marrón me rodearon entre tanto, yo me encomendé a los santos y eché mano a mi facón. La pelea se empeña en la oscuridad, Fierro que defiende su vida, combate con una desesperación que no tienen los otros y mate o hiere a muchos de los agresores. Este coraje impresiona al sargento que manda la partida, que increíblemente para nosotros se pone de parte del malhechor y pelea contra sus propios gendarmes. Su decisión se debe a que en estas tierras el individuo nunca se sintió identificado con el Estado.
Tal individualismo puede ser una herencia española. Recordamos aquel significativo capítulo del Quijote en el que éste da libertad a los presidiarios y dice que no es bien que los hombres honrados sean verdugos de otros hombres, no oyéndoles nada en ello. Y siguen estos versos de Martín Fierro. Tal vez en el corazón le tocó un santo bendito y un gaucho que pegó el grito y dijo: cruz no consciente que se me cometa el delito de matar así un valiente. Y ahí nomás se me aparió entrándole a la partida. Yo les hice otra embestida, pues entre los dos era robo, y el cruz era como lobo que defiende su guarida. Aquí quedaba largo a largo los que estiraron la jeta, otros iban como maleta, y Cruz detrás les decía que venga otra policía a llevarnos en carreta. Yo junté las osamentas, me hinqué y les decía un bendito. Hice una cruz de un palito y pedí a mi Dios clemente me perdone el delito de haber muerto tanta gente. Cruz le cuenta la historia que, según observó Juan Martín Torres, es la misma de Fierro. También ha matado a 2 hombres, uno de ellos un cantor que le provocó. Bueno, me quedo con ganas de seguir leyendo, pero esto es demasiado largo. Es hermoso el librito, es sencillo, pero profundo. Un análisis es de 77 hojas nada más. Hermoso. Para mí también un tesoro, como los demás libros, como este de Rosa Gómez y como este también, 10 dedos en la espalda. Les agradezco la atención y les prometo algo novedoso o no tan novedoso como el Martín Fierro. Miren que tenemos historia. Hasta la próxima desde el jardín. Tengo que atender otras urgencias.